mi corazón, el día lunes, Padre amado, tú me permitas entregarla con unción y con poder de lo alto. Porque, Señor, dice Pablo, no nos predicamos y no nos enseñamos a nosotros mismos. Nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Nosotros hemos venido, Señor, a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yo te pido, Padre, que pases por cada lugar. Yo te pido, Padre, que en esta hora haya un banquete preparado para nosotros. Hoy queremos cenar contigo. Hoy queremos beber, Dios mío, de esa sangre. Hoy queremos comer de tu carne por fe. Hoy queremos, Señor, vivir una reconciliación. Quizás si hay alguien que esté apartado, quizás, Dios mío, vaya a escuchar a alguna persona que está dudando, que está flaqueando, Dios mío, que está cabeceando, que hace tiempo, Señor, que no quiere seguir adelante. Hoy tu Espíritu Santo pueda convencerle de pecado, de justicia, de juicio, y pueda irse restaurado, pueda ser renovado. Por eso, donde sea que escuchen este mensaje, Señor, tu palabra nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y aquí yo estoy en medio de ellos, Señor. Reprendemos toda indiferencia, toda incredulidad, Dios mío. Rompe cadenas, liberta, Dios mío. Pudre los yugos con la unción del Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y recibimos esa bendición de lo alto, que emana, que viene de tu trono, en el nombre del Padre, de tu Hijo Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Le damos todos juntos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor, para siempre. Tome su asiento. Poderoso es el nombre del Señor. Bueno, este pasaje que acabamos de leer de Juan capítulo 14 es una de las últimas conversaciones que tiene Jesús con sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario. Si nosotros vemos el capítulo 13, el Evangelio según San Juan nos muestra la cena del Señor, la Pascua, antes de ir a morir, a pagar el precio en la cruz del Calvario por cada uno de los que están en este lugar reunidos y por aquellos que creerían algún día en su santo y bendito nombre. Entonces, Él empieza a tener una conversación íntima con sus discípulos. Esta conversación no aparece en los otros evangelios. El Evangelio según San Juan recopila información que quizás no está en Mateo, en Marcos, en Lucas. Aquí Juan, quien era el discípulo amado, el que dormía o el que se recostaba, más bien dicho, al lado del Señor. Y eso tiene una explicación porque en los banquetes antiguamente, cuando se comía, se recostaba hacia un lado. Entonces esto quiere decir que Juan estaba siempre más cerca de los otros. Recordemos que habían 3 discípulos principales cercanos al Señor: Pedro, Juan y Jacobo. Entonces Juan es uno de estos discípulos que está más cercano y tiene esta conversación con el Señor Jesucristo. Y el Señor le tiene que decir que ahora Él se iba. Bendito sea el Señor. Y Pedro al final del capítulo 13 le dice: Señor, deja que yo vaya contigo también. El Señor le dice: donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Ellos no entendían lo que estaba haciendo Jesús. Y empieza entonces a platicar con ellos, a decirle que no se turbara su corazón. Porque si hay algo que llega a la vida del creyente, es este nerviosismo, esta confusión, el corazón turbado, abatido, confundido. En ese entonces los discípulos no entendían mucho de la palabra del Señor. No entendían cómo Cristo iba a reinar, cómo Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario. Si Cristo tuvo que decirle a Pedro, tuvo que llamarle la atención en un momento cuando le dijo: Señor, no permitas que te acontezca ninguna cosa. No vayas a Jerusalén, no mueras por los demás. Él no entendía que era necesario que Él muriera por nuestros pecados, porque si Él no derramaba su sangre, nuestros pecados no podían ser redimidos, porque nadie inmundo podrá entrar ante la santidad del Dios del cielo. Entonces, cuando Él está en la cena y tiene esta conversación, le da este ejemplo de que Él se va a preparar un lugar.
Y esta escena donde él dice que se va a preparar un lugar, ¿por qué lo dice? Y aquí nos vamos a tomar del mensaje del día de hoy. Porque Jesús se toma de una costumbre que no solamente es una tradición, esto quiero dejarlo muy en claro, sino que esto se ve en la palabra del Señor, una costumbre de las bodas judías. Vamos a ver aquí por qué el Señor dice esto. Entonces tenemos que en la antigüedad, cuando alguien se iba a casar, el padre solía escoger la esposa del esposo, del amado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 26, no lo busque. Nos vamos a Génesis capítulo 26, nos vamos a dar cuenta que Isaac escogió esposas cananeas, esposas que no le agradaban ni a su padre ni a su madre, porque el padre ayudaba a escoger la esposa en ese entonces. Si nos vamos a Génesis capítulo 24, retrocedemos un poco a la historia de Isaac, tenemos que un siervo de Abraham llamado Eliezer es el encargado de ir a buscar una esposa para Isaac. Y en esta historia Isaac va a ser tipo de Cristo y Rebeca va a ser tipo de la iglesia. Entonces, básicamente, las bodas judías se dividía en dos. El desposorio, que es como lo que nosotros conocemos hoy en día como el ponerse la argolla, el noviazgo. Pero ese desposorio en la antigüedad era algo sumamente serio. ¿Por qué razón? Porque la persona que no cumplía con ese desposorio era acusado de adúltero. Entonces era un grado más importante, era como estar casado, solo que el matrimonio no se consumaba. Iba a haber un lapso, iba a haber un periodo desde que se escogía la novia, y es lo que vamos a ver hoy. Se escogía la novia, se ofrecía una dote, se hacía un desposorio, y luego iba a pasar otro proceso que iban a ser las bodas. Pero para que lleguen las bodas, el esposo va a tener que ir a la casa del padre a prepararle una casa a la novia. No sé si más o menos están entendiendo. Entonces Eliezer es quien va en busca de la novia. Él le pide al Señor que le muestre. Esta mujer estaba sacando agua del pozo, no vamos a contar completamente la historia, pero es para que entendamos un poco. Y él le dice, Señor, la mujer que me ofrezca agua a mí y luego le dé agua a los camellos, esta es. ¿Por qué el agua? Porque el agua era sinónimo, cuando alguien ofrecía agua, de dar una buena recepción en el desierto. Recordemos que en el desierto se pasaba sed y se necesitaba agua. La persona que le diera agua era una persona que tenía virtudes. Por eso Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Y Eliezer es tipo del Espíritu Santo, que significa Dios ayuda o fortalece. ¿Y qué dijo Jesús? Que el Espíritu Santo sería nuestro ayudador. La palabra griega es paracletos, que significa un abogado o uno que corre a ayudar cuando estamos en problema, en dificultad, o cuando somos acusados. Llega el abogado y nos defiende, intercede por nosotros. Pablo nos dice que incluso intercede con gemidos indecibles. Entonces él sale a buscar a la novia, se encuentra con Rebeca, le da agua a él, le da agua a sus camellos, le cuenta lo que él viene, y ella le dice de quién es hijo. Parten a la casa, parten a buscar al padre y le cuenta la historia, le cuenta que él lo envió, le cuenta que su señor, el cual es Isaac, se iba a casar y andaba buscando una novia. Estoy parafraseando. Y cuando entonces se reunían, ¿qué pasaba? Había un hombre, porque no nos vamos a basar solamente en esta historia, sino que quiero contar la historia de cómo se casaban los judíos y por qué esto representa
la venida de Cristo por su iglesia. Entonces, cuando se hacían negociaciones, había un hombre llamado el amigo del esposo. ¿Dónde la Biblia nos habla del amigo del esposo? En Juan capítulo 3, verso 29. Y ese amigo del esposo es conocido como Juan el Bautista, el cual dice, el que tiene a la esposa es el esposo. Y el amigo del esposo, en cuanto está con él, se alegra y se regocija. Hay hermanos que la están buscando, amén. Entonces Juan se considera el amigo del esposo. ¿Por qué se necesitaba el amigo del esposo? Porque el amigo del esposo iba a ayudar, a convencer. Era como el predicador. Juan era el predicador, evidentemente, que iba a ayudar a convencer a la novia de que se fuera con el esposo. Y había una curiosidad más. El amigo del esposo sabía cuánto el esposo estaba dispuesto a pagar por la novia. Algunos dicen que se ofrecían entre 100 a 400 denarios por una dote. ¿Y por qué se ofrecía dote? Porque recordemos que, por ejemplo, recordemos que la esposa de Moisés eran pastores de ovejas. Entonces, al ser pastores de ovejas o trabajar, producían un ingreso económico. Y al perder la hija, el padre de familia perdía un ingreso. Entonces, quien quería casarse con esta muchacha, que dicho sea de paso, era una virgen, una doncella que estaba esperando casarse. Alabado sea el Señor. Por eso la iglesia es una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, según Efesios capítulo 5, verso 21 en adelante. Las doncellas se preparaban. Había una costumbre también en Israel que se sabía que de una mujer virgen nacería el Mesías, como decía Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, estas jovencitas no solo se preparaban para el matrimonio vírgenes en santidad, sino también querían algún día ser las dichosas de que el Mesías, de que el Redentor viniera a nacer en sus vientres. Entonces, como el amigo del esposo sabía cuánto se iba a pagar, Juan, cuando ve a Jesús en Juan capítulo 1, versículo 29, no lo voy a buscar, pero los digo para los que quieran anotar. Sé que hay hermanos que están escuchando en casa. Juan capítulo 1, verso 29, porque los vamos a demorar más buscándolo. Voy a sacar mi reloj para no predicar tanto. Juan 1, 29 dice que Jesús fue al Jordán para bautizarse. Y eso es curioso porque también dicen algunos que antes de las bodas, los novios se sumergían en una especie de baño. Y en ese sumergirse era un acto público de que se iban a guardar el uno para el otro. Y esto iba a cumplir lo que dice Cantar de los Cantares, la Sulamita. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entonces, ¿cómo sabemos que Juan sabía el precio que iba a pagar el amado o el esposo? Porque cuando lo ve en Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted dirá, pero está hablando de un cordero. Sí, pero ese cordero tendría que morir. Juan está diciendo, hay un precio. Yo soy el amigo del novio y yo sé el precio que está dispuesto a pagar el novio por su amada. Porque este esposo, este novio, no te ama así por encima. Este no es cuentero, este no es chamullero. Este novio, el cual es Jesucristo, Él te ama con locura. Él te ama, le dijo a Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome,
diciéndome, con amor eterno te he amado. Si quiere aplaudirle al Señor, lo puede hacer. Él te ama con locura. Pero sabemos que Juan también llegó el momento en que dudó si este era el que esperaban o esperaban a otro. Pero se anunciaba el precio, se negociaba. Se reunía a todos, así como reunió Eliezer a los padres de Rebeca. Se decía y se ponía el precio que se iba a pagar. Cuando a alguien no le caía muy bien el novio, decía, vamos a dar un alto precio. Y nosotros sabemos que el precio que Jesús pagó fue el precio más alto. Y lo dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Alabado sea el Señor. Entonces ya se estaba anunciando el precio tan grande. Habían puesto un alto precio y, como dice el libro de los Salmos, capítulo 40, verso 16, el hacer tu voluntad me ha agradado, me preparaste un cuerpo. He aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por mi doncella? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por la novia? Aunque tenga que morir, no importa, voy a dar mi vida con tal de traerla contigo, Padre Santo. Así que nunca diga, el Señor me amará. Sé que muchos este 14 de febrero lo pasaron feliz y otros quizás no tan feliz. Hay gente que somos solteros y algunos viven recordando el amor del pasado. Pero le tengo una noticia. Ese no era el amor de su vida. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera sido el amor de su vida, estaría con usted. Y porque no está con usted, no es el amor de su vida. ¿Para quién este mensaje? Para todos los que viven del pasado. Y Pablo dijo algo. Yo amaba el judaísmo. Yo amaba la escuela rabínica. Yo amaba lo que me enseñó Gamaliel. Pero todo lo que me enseñaron, todo lo que para mí era valioso, ahora lo tengo por basura. Y en Filipenses capítulo 3 dijo algo hablando del pasado. Dijo, yo me olvido y dejo lo que quedó atrás y hago algo, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento del Hijo de Dios. Olvídese del mundo, olvídese de ese amante malo que tenía. El diablo era. ¿Qué le dio el diablo? ¿Qué le dio el mundo? Basta de recordar con nostalgia las cosas pasadas. Ahora ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, por la alegría puesta delante de él, sufrió la cruz. Él pagó el precio por ti. Él te demostró cuánto él te ama. Y los que viven en el pasado nunca avanzan. Los que viven del pasado siempre están estancados. Los que viven recordando el pasado nunca reciben lo que Dios tiene en el presente y en el futuro para ellos. Y sé que todos, como dije, eso lo están llevando al amor, pero en toda área de su vida es lo mismo. Pare de recordar cosas. Solo se va a hacer daño. Entonces, ¿qué se hacía? Se negociaba, se ofrecía la dote y empezaban a repartir los dones, los regalos. Parte se le pagaba al padre de la novia y parte se la daba a la novia. ¿Dónde vemos eso? En Lucas capítulo 15, verso 8 en adelante. Más exacto, del verso 8, 9 y 10. Verso 10 dice, así hay gozo en los cielos. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. ¿Y de qué habla el verso 8, 9? De una mujer que tenía 10 dracmas y de repente se le perdió una. Y dice que de repente enciende una luz. Esto en el Antiguo Testamento eran luces, eran lámparas.
Nosotros, como lo dice mi hermano Elías, bien, no lo adoramos. Pero era solamente sombra, tipo de lo que algún día Dios iba a hacer. Encendía una lámpara y empezaba a buscar desesperadamente dónde estaba la dracma, dónde estaba esa moneda que se le había perdido. Pero usted dirá, ¿pero por qué la buscaba tan desesperadamente esta mujer? Que dice que cuando la encuentra, llama a sus amigas y hacen fiesta y le dice, regocíjense conmigo porque encontré la dracma. ¿Por qué? Porque parte de la dote, como lo vemos con Rebeca, como lo vemos también en Ezequiel capítulo 16, verso 11 en adelante. Ahí mi hermana está anotando, amén. Ezequiel 16, verso 11 en adelante. Y el mismo pasaje de Génesis 24, Rebeca recibe una joya, recibe brazalete, recibe un arete. ¿Y por qué se le daba esas joyas a la amada? Porque no fuera a ser que la mujer fuera encontrada con alguna impureza y el novio se desagradara de la novia, que no lo esperó en santidad y le diera carta de divorcio y la acusara de adúltera. Deuteronomio capítulo 22 nos habla de la mujer desposada, que una abusaron de ella, la otra no avisó y la acusaron como una adúltera. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 dice que si alguien se desposare con alguna mujer y encontrare en ella alguna falta, alguna impureza, que según el mismo libro de Deuteronomio consistía en que la mujer supuestamente virgen no era virgen. Y habían dos cosas que se podía hacer: comprobar que la mujer era virgen o no era virgen. ¿Cómo se hacía? El padre de familia, iba a entrar, ya me estoy adelantando a las bodas, pero voy a volver. Tomaba la sábana donde se consumaba el matrimonio, los gitanos tomaron también esa tradición, y decían, aquí está la marca de que mi hija era virgen. La difamaron, entonces vas a tener que pagar 100 monedas de plata por haber dejado mala fama con mi hija. Pero de lo contrario, si se comprobaba una impureza, o sea, una traición, esa mujer podía ser echada por el esposo. Mateo capítulo 1, verso 18. Dice que este es el nacimiento de Jesús. María estaba desposada con José. Y aconteció que concibió del Espíritu Santo antes que se juntase con José. ¿Qué está hablando? Desposorio, donde se paga la dote y se hace la promesa del matrimonio. Se va el hombre a preparar lugar y el matrimonio es donde se la lleva a su casa. Antes que José se llevara a María a su casa, nació Jesús. Por eso cuando José se entera, dice que no quiso difamar a María y quería despedirla secretamente. Porque dijo, me engañó. Bendito sea el Señor, pero un ángel del Señor le dijo, no lo hagas. Porque el santo ser que está en el vientre de esa mujer, del Espíritu Santo es. Esta mujer es un instrumento escogido. Tú no sabes las cosas que Dios está haciendo con esta mujer. No la dejes, recíbela. Y este hombre la recibió. O sea, tuvo que tener un acto de valentía. Si la mujer que adulteraba era asesinada. Cuando eran sorprendidos los dos eran asesinados, los dos. Era fuerte la ley de Moisés. Por eso, gloria a Dios que no está la ley de Moisés. Pero eso no es señal de libertinaje. ¿Cuántos dicen amén? Santiago capítulo 4 versículo 4. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo
es enemistad contra Dios. Entonces el corazón extendido a tratar de no amar a este esposo con el cual nos han desposado. ¿Quién dice eso? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Segunda de Corintios 11, 12, el apóstol Pablo dice: os celo con celo de Dios. Estoy celoso por lo que está pasando, porque solamente con un esposo los he desposado. Pero seguramente si ustedes reciben a otro Cristo, a otro Jesús, de buena gana, o a otro Espíritu, de buena gana lo recibirían. ¿Qué le está diciendo? Jesús, no hay otro como Él. Él no es el ángel Gabriel, como dicen los adventistas o los testigos de Jehová. Él no es un ser creado. Él es el creador, el unigénito Hijo del Dios viviente. Por Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces, amado hermano, ¿qué pasaba? Se hacía la fiesta del desposorio. Se celebraba, algunos dicen que en el Medio Oriente el día de hoy se ofrece café. Este hombre que hacía el negocio, el amigo del esposo con el esposo, bebían una copa, alabado sea el Señor. Algunos también lo llevan a la cena del Señor, según la cultura judía, donde se bebían 3 copas y una se dejaba sin beber. Algunos piensan que esa última copa es la copa que el Señor dijo que la bebería en el reino del Padre con nosotros en las bodas del Cordero. Pero cuando se aceptaba entonces y se cerraba el trato, empezaban todos a celebrar, los poquitos que estaban reunidos, así como estaban los apóstoles reunidos y así como estamos reunidos nosotros aquí en esta noche. ¿Qué es lo que pasaba? Ahora la esposa tenía que prepararse. No podía perder nada de lo que el esposo le pasó. ¿Por qué hablamos de la ley de las adúlteras? Porque las mujeres que cometían adulterio y eran despreciadas con lo que tenían puesto, con la dote que le habían pagado, ellas podían sobrevivir y no morirse de hambre. Por eso esta mujer, esa dote, que era la dracma, la buscó desesperadamente. Por 2 razones. Porque una, si quedaba sola, iba a sobrevivir con esas 10 dracmas. Pero la otra razón, que yo creo que era la más importante, y lo más importante, y lo aplicamos para nosotros también, es que era parte del precio que su esposo había pagado por ella. Ella no podía malgastar esa dote que el esposo le había dado a ella con otros. Eso es lo que dice Ezequiel 16. Israel, el precio que Jehová pagó por ella, esas joyas, esas vestiduras hermosas, ese compromiso que dice Ezequiel 16, verso 8. Yo entré en pacto contigo. O sea, hicimos el compromiso del desposorio. Se cree que luego de la deportación a Babilonia se escribía un papel, un contrato, y eso es tipo del nuevo pacto. Jesús en Mateo 26 dice: esta es la copa del nuevo pacto que hago por vosotros. O sea, yo me estoy casando con ustedes. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto aceptan a ese esposo? Entonces no podía malgastar el precio que se había pagado. No se podía pisotear. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 10. Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de su hijo. Que menospreciara al Hijo de Dios, al que pagó el precio por nosotros. Y que vitupere, que insulte, que avergüence, que haga afrenta al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. No podemos despreciar todo aquello que el Señor nos ha dado. No podemos desperdiciarlo por el mundo. Es por eso que hay muchos cristianos que al alejarse del Señor van a entregarle todos sus talentos a un grupo de cantantes, a un concurso, alabado sea el Señor, de talento. Van a mostrarle a los demás que tienen elocuencia. Ahí anda un teólogo en Colombia, que un descarriado que anda demostrando cuánto sabe, pero está desgastando, está perdiendo aquel precio que pagaron por él. Alabado sea el Señor.
Señor, pero le tenemos un mensaje a aquellos que están malgastando todo aquello que Cristo pagó por ti en la cruz del Calvario, aquellas joyas preciosas que son los dones del Espíritu Santo, que es la gracia de Dios que Cristo ha puesto en su iglesia. Le tenemos un mensaje: a un Cristo te sigue esperando con amor. Corre antes que sea tarde, corre por tu vida, abrázate al amado. Efesios capítulo 4, verso 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y luego en el verso 11 habla de los ministerios, 5 ministerios que dejó el Espíritu Santo para la perfección de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien se está alejando de Dios, el Espíritu Santo arregla eso que está defectuoso. Si alguien se está alejando, Dios pone un profeta, Dios pone un maestro. No me estoy refiriendo al sistema profético del Antiguo Testamento que pueden escribir un libro inspirado por Dios, no, sino que aquella palabra inspirada por Dios en la boca de un hombre, en la boca de una mujer, diciéndote: así dice el Señor, vuélvete, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es que ese es el evangelio, es la buena noticia. El esposo te ama, pero no quiere que tú te pierdas. El esposo te ama con locura, pero no quiere que tú te apartes, porque no hay amor más grande. Nadie te amará como Él, nadie te va a proteger como Él, nadie te va a ser fiel como Él es fiel. Por eso lo dice claramente Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor de Dios es fiel. El amor de Dios todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido, no busca el beneficio propio, busca el beneficio de los demás. No es jactancioso, no es soberbio, no te saca nada en cara. Todo lo hizo por amor. Entonces, ¿qué le quedaba a la esposa? Prepararse hasta que el novio volviera. Y esa vuelta podría tardar. No lo van a sacar literalmente, obviamente. Porque así lo hicieron los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. Así lo hizo Guillermo Miller, que era hasta un pastor bautista. Y todos erraron en la fecha. En la cultura judía se demoraban de 6 meses a 1 año, por lo general, entre que se desposaba, entre que se daba un anillo de compromiso, según la cultura más adelante. El esposo iba a preparar lugar y volvía a buscar a la novia. De 6 meses a 1 año. Incluso podría tardar 2 o 3 años. Pero entre tanto que volvía el amado, ¿sabe qué tenía que hacer la esposa? Porque ya estaba casada. Lo dijimos, ya estaba casada. El desposorio era un compromiso de matrimonio. Entonces ella tenía que tener su ropa de gala lista. Porque ninguno que no esté vestido de boda, según Mateo 22:15, puede entrar. Y Pablo dice que nosotros estamos vestidos del Señor Jesucristo. Incluso se pone más extraordinario Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, donde nos habla de la armadura de Dios que Dios nos ha dado. Todos los adornos que tiene la iglesia, todo lo lindo que tiene lo evangélico, hermano, no es por mérito suyo, no es por mérito nuestro, no es por mérito del predicador, es por mérito de aquel que nos dio de su gracia ese favor inmerecido. Entonces lo tenía que esperar. Se dice que cuando el novio hacía el compromiso, el desposorio, se iba, llegaba a la familia. Esto se lo aprendió un pastor de quien el Señor usó para inspirarme. Mire, antes que llegáramos a este ministerio, ¿cómo se llama el ministerio? Anunciando su venida. Amén, anunciando su venida, mire. Escuchando un debate de un pastor pentecostal en Brasil peleando con todos los que no creen en el rapto. El Señor un día puso en mi corazón: tú tienes que predicar esto. La última vez que había predicado, lo iba a predicar, pero el Señor me dijo: no, espérate. Creo que llegó el momento.
Porque cada cierto tiempo tenemos que recordar que Él viene por su iglesia. Y él decía que el esposo llegaba a la casa de su padre, y los amigos lo esperaban. Y lo veían llegar preparado todo. Y sabían que se había casado. Porque no es que pueblo chico, infierno grande, los cagüines corren rápido. Entonces se enteraron que se iba a casar el novio. Y le dijeron, ¿y cuándo vaya a ir a buscar a la amada, a la esposa? Le preguntaban los muchachos, los amigos, que en su promedio de edad podía tener entre 16 a 20 años. A esa edad se casaban. Ahora no, pues no se vayan a... Tranquilo. Espérense. Y cuando le preguntaban a su amigo, oye, ¿cuándo va a ir a buscar a la esposa? Él decía, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Quizás por eso Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. No es que Jesús no sepa nada, sino que Él no quiso usar de su omnisciencia. No es que Jesús no era Dios, sino que como hombre tuvo hambre, como hombre tuvo sueño, como hombre sufrió para poder compadecerse de nosotros. Pero como Dios convirtió el agua en vino, como Dios multiplicó los panes y los peces, como Dios se multiplica y Él es el reposo de los cansados, y como Dios, así como hombre entregó su cuerpo en sacrificio, pero como Dios al tercer día resucitó de entre los muertos. Entonces quedaba esperar. Y en esa espera, para ir terminando, vámonos al Salmo 45. Salmos capítulo 45. Por título, mi Biblia dice Cántico de las bodas del Rey. O sea, esta palabra es inspirada por Dios y nos va a decir cómo son las bodas del Rey. Para que no digan que esto lo sacamos de cualquier libro, no. Aunque yo me tomé de algunas costumbres de Fred White, un libro que se llama Uso y Costumbre, que dice cosas muy lindas, hermano. Por ahí lo tengo guardado. Habla de costumbres de esos tiempos bíblicos. Es muy sencillo de entender. No tiene ningún lenguaje elocuente. Pero hablaba de estas bodas, pero a mí lo que más me gustó es que la palabra de Dios confirma esto. Porque si no fuera bíblico, hermano, yo estoy dando la hora aquí. Yo estoy dando la hora aquí. Y mire, el subtítulo o el título que en realidad viene en los salmos es al músico principal, que quiere decir que al jefe de coro se le pasaba este salmo. Los hijos de Coré hacían este salmo sobre los lirios. Esa palabra sobre los lirios es la nota musical que tenía que ser entonado ese salmo. ¿Sabía usted? O sea, el jefe de coro recibía el salmo y recibía la nota musical sobre la cual se tenía que entonar el salmo. O sea, nada está por si acaso en la palabra del Señor. ¿Por qué cree que Jesús, antes de irse, luego de tomar la cena, cantó el himno y se fue? Porque los salmos se cantaban, por hermano. Si en la iglesia primitiva, ¿qué cree que cantaban? Reggaetón, no, pues, los salmos. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, un másquil, que quiere decir un salmo de enseñanza. Este salmo
es una profecía y una enseñanza de algo que va a suceder. O sea, no es cualquier cosa. De los hijos de Coré, canción de amores. Vamos leyendo, dice: rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, dice el escriba o el escritor. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Y le dice al rey, y estas palabras están dirigidas a Jesús, que le dice en el verso 2: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y Pedro se toma esas palabras para decirle a la iglesia: para nosotros Él es precioso. Le digo algo, no tiene los ojos azules. Le digo otra, no tiene los ojos verdes. Pero Juan dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Sus pies semejante al bronce bruñido en fuego. Su rostro era más resplandeciente que el sol. Sus vestiduras, vamos a leer aquí, que estaban llenas de ungüento, estaban llenas de unción. Tenían tanta unción que hasta una mujer de 12 años de flujo de sangre, solamente al tocar el borde del manto del maestro, esas vestiduras la sanaron. Porque no importa que tan lejos estés del amado, cuando tú te humillas, cuando tú te postras, cuando tú reconoces que eres el amado y tú le tocas, cuando alguien toca al maestro, algo sucede. Cuando alguien toca al amado, al amor de los amores, al más hermoso de los hijos de los hombres, el ungüento se derrama, la unción desciende, algo pasa. Y él en el Espíritu Santo. Estos salmistas en el Espíritu Santo, me imagino ver a Cristo en el Espíritu. Y al mirarlo no pueden comprender su hermosura. Y tienen que escribir rápidamente. No, dime que a lo mejor le preguntaron, ¿tú viste algo? Porque de repente aquellos hombres tenían visiones. Y permítame un momento de locura, quizás no estaba en el mensaje, pero me imagino como a Zacarías, que era parte de las 24 clases sacerdotales, que cuando ofrecían el incienso, ellos profetizaban. O quizás era como Emán, como Jedutún, como Asaf, que al tocar los instrumentos, alabado sea el Señor, venía palabra de Jehová sobre ellos, y empezaban a profetizar, y empezaban a escribir. Así se escribió esta palabra. La palabra de Dios no es conocimiento vano. Jesús lo dijo, Juan 6:63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y Dios le dice a Ezequiel, hablando del esposo y de la esposa: cuando te vi en tu sangre, cuando te vi moribunda, yo te vi como muerta ahí, y yo te dije, vive, y viviste. Cuando nadie daba un peso por ti, cuando naciste, eso le estaba recriminando a Israel. Yo era tu esposo, yo te vi nacer, yo te sazoné con sal, nadie te limpió tus heridas, nadie te vendó, nadie te puso un pañal, pero yo te recogí, yo te vi moribunda y te dije, vive. Cuando estaba agonizando, sí, te dije, vive, y tú viviste, te levantaste. Alabado sea el Señor. Pablo nos dice que fuimos adoptados. Algunos dicen que, ¿sabe cómo se adoptaban algunos niños en la cultura romana? Algunos dicen que algunos niños no deseados lo iban a botar. Aquí en la esquina, si usted pase por la esquina, quizás que usted se va rapidito, pero mire, por un día de ese el tiempo, mire ahí en la esquina, vea qué hay. ¿Cuántos saben qué hay ahí? Al lado del poste de luz hay unas bolsas de basura. Iban a los basurales, hermano, y botaban a los niños ahí. Pero a veces gente conmovida del corazón se acercaba
Y decía, yo voy a adoptar a este niño. Y Pablo dice que fuimos adoptados. Y Él nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y ese clamor, Abba, Padre, era el clamor que daban los hijos legítimos. No sé si usted lo entiende, aunque usted fue adoptado, usted llora como un niño legítimo y el Padre lo escucha. Y cuando no sabe orar, llega el Espíritu Santo para interceder por nosotros con gemidos indecibles. Esos son los dones que Dios nos ha dado. Esos son los regalos de Dios para su iglesia. Seguimos entonces, verso 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y sigue diciendo, la gracia se derramó en tus labios. Alabado sea el Señor. Por eso los fariseos cuando escuchaban a Jesús, por eso la gente cuando escuchaban a Jesús decía, este no enseña como los demás, esto no enseña como los otros religiosos, este no es como los otros teólogos, este no es como los otros predicadores, porque predica como quien tiene autoridad. Sí, algunos dicen, no, es que los fariseos tenían ishmika, ¿no? Decía un amigo. Pero nadie se le igualaba a mi Jesús. Por eso no compare a Jesús. No, es que Jesús fue un rabino. Nadie se compara a mi maestro. Nadie dijo las cosas que dijo mi maestro. Nadie dio las promesas que dio mi maestro. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Vamos a saltarnos un poquito. Verso 6 es citado en el libro de Hebreos 1:8. Pero el verso 6 dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, es eterno. Y el autor de los Hebreos, que lo más probable es que sea Pablo, dice que ese trono es el trono de Cristo. O sea, está hablando de la divinidad de Cristo. No que Cristo es el Padre, pero el Padre le dio autoridad para sentarse en el trono y tener autoridad divina, porque Jesús también es divino. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia o bastón, báculo, vara de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sabe por qué dice eso? Porque los sacerdotes eran ungidos con óleo. Los reyes eran ungidos con óleo, con aceite fresco, con el aceite de la santa unción. Alabado sea el Señor. Reyes, sacerdotes y profetas. Pero Jesús es más grande que todos esos ungidos. Por eso Daniel, cuando profetiza en Daniel capítulo 9 verso 24, el ángel le dice que entonces sería ungido el Mesías príncipe. Cuando dice el Mesías príncipe, está diciendo no hay otro ungido, no hay otro Mesías más grande que el que ha de venir. No hay otro más poderoso de aquel que ha de venir. No hay otro más grande. No hay otro rey más poderoso, no hay otro sacrificio más poderoso que el que Cristo irá a hacer. Mirra, aloe y casia, que eran los componentes del aceite de la santa unción. Todos tus vestidos estaban llenos de unción, lo que decíamos. Desde el palacio de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Aunque algunos tratan de representar este salmo con tres reyes, Salomón, el rey David, incluso con el matrimonio del rey Acab, los primeros cristianos entendían, y el autor de los Hebreos capítulo 1 verso 8 entendía que en este salmo estaba Cristo y su iglesia. ¿Por qué? Vamos terminando. Verso 10, oye hija y mira y inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? Quizás no. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Olvídese de esa mansión lujosa que tiene aquí. No, si no la tiene. Ese departamento, esa casa arrendada, esa donde tiene cachureo, donde tiene hasta los perritos, donde usted se crió, sí es linda, ya linda, linda, hermosa. Olvídese.
Es que voy de vacaciones a la casa de mis padres, allá al sur, allá al norte, no importa dónde vaya, arriba, abajo, al lado, al otro lado. Olvide esa casa. Olvídese, olvídese. ¿Sabe qué dice Hebreos 11, verso 10? Que todos los patriarcas esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa ciudad no estaba aquí en la tierra. Por eso ellos se consideraban, verso 13 en adelante de Hebreos 11, advenedizos y extranjeros. ¿Qué significa eso? Disculpe mi hermano que lo diga. Ustedes están de paso aquí, nosotros no somos de acá. Venimos pero nos vamos luego. Eso significa. Así que se lo recuerdo. Yo me quiero ir para la casa, hermano. Ya nos vamos, ya nos vamos. Y deseará el rey tu hermosura. Sí, hermano, si el Señor le ama. Para usted es su especial tesoro. Si el precio tan grande que pagó. No, es que ser cristiano es fome, es aburrido, es que usted no lo aprovecha. Que pasa pegado viendo tele, ve a lo otro y usted dice, y se mira a usted y dice, pucha, que soy fome. Póngase más entretenido. Valore ser un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Sabe que las primeras veces que me daban oportunidad de predicar, yo decía, ¿cómo no va a haber alguien que vaya a anhelar la palabra del Señor? ¿Cómo no va a haber alguien que va a anhelar ser más que un presidente? Ser más que un rey en esta tierra, ser más que un alcalde, como lo dice mi pastor siempre. Ser más que un arquitecto, que un ingeniero, que un abogado, que un biólogo, que un doctor. Es ser llamado hijo de Dios. Y si Dios le da un ministerio, gloria a Dios. Pero póngase las pilas. E inclínate a Él, porque Él es tu Señor. ¿Cuántos saben que Él es Señor? Y las hijas de Tiro vendrán con presentes e implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, porque la novia tenía que estar con las vestiduras listas. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Es por eso que Mateo 25 tiene la parábola de las 10 vírgenes, donde las vírgenes tienen que estar con sus lámparas encendidas, dispuestas a esperar al esposo. ¿Y sabe qué? Cuando llegaban el esposo, y había vírgenes que se podían sumar a la procesión para que el esposo se llevara a la novia al palacio del rey o a la casa del padre, ¿sabe cómo iban las doncellas? Traían flauta. Mi hermano, si me puede poner esa música de fondo para ir terminando. Tomaban flauta, tomaban tamboriles. ¿Y sabe qué hacían las que iban a las bodas? Empezaban a danzar. Empezaban a alabar al Señor. Porque venía la fiesta más grande. Venía el esposo. Pero ellas tenían que estar con lámparas encendidas, con aceite fresco. Y el que no tenía, no podía celebrar las bodas. Yo no sé cómo está su corazón ahora. Vamos a terminar aquí. Serán traídas con alegría, verso 15. Y gozo entrarán en el palacio del rey. Póngase de pie. La característica de los que iban a las bodas era el gozo y la alegría. Pablo dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es el gozo. Algunos dicen, ¿por qué estos danzan? Porque los que van a las bodas van danzando. Cuando Israel sale de Egipto, Éxodo 15, María tomó un pandero que era una especie de tamboril
y se puso a danzar y a celebrar de que eran libres. David, cuando trae el arca, dice que él iba andando, saltando y danzando. Cuando el cojo de la puerta de la hermosa fue sanado, no he terminado, y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que te doy. Esto andaban con la dote. No sé si entendieron el mensaje, pero esto andaban con aquellas joyas que el esposo le había dado, porque él se iba a preparar lugar. Él se iba a preparar el lugar donde iba a recibir a la amada. Pero él los dejó con una comisión, y él los dejó con dote, él los dejó con joyas. ¿Y qué dijeron? No tenemos oro y ni plata, pero lo que tenemos que te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate y anda. Y tomaron sus manos y al instante se le afirmaron sus pies. Y este hombre, dice que era cojo de nacimiento, entró saltando y alabando al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque se sumaba a la fila de los convidados a la boda del Cordero. Se sumaba a la fila del convidado a las bodas del Cordero.